Y sin más, quiero ir a la palabra de Dios, quiero invitarle a que usted busque en su Biblia Colosenses, capítulo 2, Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a estar viendo en esta noche el Dios que suple todas nuestras necesidades. Amén. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nada es imposible para Él, pero es importante afirmarnos, diga conmigo afirmarnos en Él, en Cristo, para que podamos experimentar cómo Él suple todas nuestras necesidades. Diga conmigo, Dios suple todas nuestras necesidades, ¿no? Porque Él es el principio, el fin, Él es el alfa, el omega, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el que murió en la cruz, es el que resucitó, y en Él, por Él vivimos, y estando en Él estamos, gracias mi hermano, estamos en paz, estamos seguros, entendemos que Dios dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, amén. Pero es importante que nosotros podamos tener buenos cimientos, diga conmigo, buenos cimientos, echar raíces, tener convicciones firmes en lo que creemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos charlando con el grupo en qué creemos, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte, pero es importante saber en qué creemos, consolidar la fe, porque esa fe nos va a ayudar a vivir en esta tierra hasta que estemos con el Señor. Amén. Porque dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Y qué estamos acá? De paso. Entonces necesitamos estar afirmados en la fe, porque Jesús no nos prometió un mar calmado ni un jardín sin espinas. Entonces tenemos que estar firmes, creciendo, constante en el Señor, creciendo en la fe y avanzando y no retrocediendo, porque no somos los que retrocedemos, sino los que perseveramos, amén, para que nuestra alma pueda estar con Cristo en la eternidad, amén. Gloria a Dios. Por eso es importante, diga conmigo, echar raíces, y ese es el principio para que nosotros podamos entender todo lo que tenemos en Cristo, amén. Todas las cosas que vienen a través de ser hijos e hijas de Dios. Somos beneficiados, tenemos cielos abiertos, tenemos la presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos una familia que es la familia de la fe, y tenemos tantas cosas que a veces no vemos porque necesitamos consolidarnos y arraigarnos en Cristo. Amén. Por eso dice, cuando usted lee la parábola del sembrador, una semilla cayó en un lugar, dice, y no tenía raíces. Entonces cuando vino la prueba, la lucha, esa semilla no germinó en el corazón y no hubo fruto en esa vida. Por eso es importante cada día aprender, escuchar, practicar, alimentar nuestra fe escuchando la palabra, compartiendo con los hermanos y caminando tras las pisadas de Cristo, no solo para que podamos cada día llegar a la meta, que es que un día Dios nos corone por la fidelidad que tengamos en la tierra, sino que podamos andar como Él anduvo. ¿Cómo tenemos que andar? Como Él anduvo, y tenemos que cada día parecernos un poquito más a Cristo. Amén. ¿Cómo se está evaluando? Yo me evalúo yo, pero ¿cómo se evalúa usted? ¿Cómo se parece un poco más a Cristo desde que lo conoció? Bueno, es una evaluación personal, ¿no? Pero ¿cómo es Cristo, no? ¿Cómo es Cristo? Tenemos que ser nosotros. Amén. Por eso dice que somos embajadores. ¿A quién representamos? A Cristo. Amén. Entonces, nuestra conducta tiene que ser cada día relevante en la sociedad para que vean nuestras obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Amén. A través de tu testimonio, mi testimonio, la gente va a ver y va a decir, esta gente es diferente, vive bajo otro reino, vivimos bajo el reino del Señor. Amén. Donde hay justicia, paz y alegría. Amén. Fíjese lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 2, tiene por ahí versículo 6. Cuando usted lo encontró, los que tienen Biblia, los otros ya la van a tener en algún momento, 2.6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La leemos nuevamente, Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
Andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos reunirnos en tu casa en esta noche. Dios mío, necesitamos que nos hable, necesitamos que nuestra fe crezca, necesitamos nutrirnos de tu palabra. Señor, necesitamos del poder de tu Espíritu para dar testimonio, para vivir en santidad y para avanzar y no retroceder extendiendo tu reino. Padre, toma mi vida, mi corazón, sé tú obrando en esta noche, obra milagros, prodigios, señales, maravillas, para la gloria de tu nombre, Señor. Tu nombre sea levantado en alto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pasamos de muerte a vida, de tinieblas a su luz. Amén. Gloria a Dios. Del reino del diablo al reino de Cristo. Tener a Cristo es tener vida eterna. Tener a Cristo es tener a Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, diga conmigo, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, nadie os podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Y qué bueno saber que no estamos solos. A veces tú puedes decir, pastor, pero yo me siento sola, me siento solo. Pero si tienes a Cristo, tienes que buscar la intimidad con Él y arraigarte a Él, porque Él va a suplir tu necesidad y va a llenar tu corazón para que tú puedas decir, ahora no me siento más sola, ahora no me siento más solo. Tengo a Cristo, es mi amor, es mi Padre, es mi amigo, es mi ayuda y es mi fortaleza. Amén. Por eso necesitamos andar en Él, estar en Él. Por eso dice, el que está en Cristo, el que está en Cristo, estar en Él, tener comunión con Él, tener una relación con Él, alimentarnos de lo que Él nos enseñó, de la palabra. Eso nos va a hacer personas, diga conmigo, bien arraigadas. Vio como la palmera, ¿no? Que la palmera usted la ve, la agarran los vientos, las tempestades, los huracanes en Miami, en esos lugares, y la palmera hace, va para este lado, va para otro lado, pero no se quiebra, se dobla, pero vuelve a levantarse. Diga conmigo, me doblo, pero me vuelvo a levantar. Esa es la vida cristiana, no es que no nos vamos a doblar. Hay situaciones, hay problemas, pero si estamos en Cristo, el Señor dice, 7 veces cae el justo, y wow, qué bueno los estudiantes, y se vuelve a levantar, porque, hermano, Él es el que nos levanta. El apóstol Pablo decía, cuando yo me siento débil, entonces me siento fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le fortalecía. El Espíritu Santo le levantaba, le encendía, le renovaba y le decía, seguí adelante. ¿Cuántos recuerdan cuando lo apedrearon? Lo agarraron a cascotazo porque predicaba de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que había muerto, había resucitado, está a la diestra de Dios, y que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, y lo cascoteaban y quedó tirado en el suelo. Y todos dijeron, bueno, este no predica más. Este está pero ya nocao, ¿no? Con esa prueba. Y dice que los hermanos lo rodearon y se ve que habrán orado, ¿no? Oraron, se levantó medio con los chichones ahí. Muchachos, vamos a otro pueblo, vamos a seguir adelante, amén. Gloria a Dios, porque nos caemos pero nos levantamos con Cristo, amén. Gloria a Dios. Y esta palabra tiene que ver con eso, hermano. Tenemos que estar arraigados para poder absorber todo lo que nosotros tenemos en Cristo. En Cristo tenemos lo más importante, que es la vida eterna. Amén. Lo demás, Dios lo va a suplir. Él es el que suple nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales. En Él podemos tener fortaleza física. En Él podemos tener salud mental. En Él podemos tener un buen espíritu. Diga conmigo, un buen espíritu. Un espíritu de conquista. Es más, dice que el Señor nos dio un espíritu superior. ¿Sabe cuál es el espíritu superior? Es el Espíritu Santo que mora en usted y en mí al recibir a Cristo. Y ese espíritu va renovando nuestra mente, pero nos guía a toda verdad y nos guía a vivir en la voluntad de Dios cuando tengo relación con Dios y cuando tengo relación con la palabra. Si no tengo esa relación, andaremos de un lado para el otro, como ondas del mar, ¿no? Así dice la Biblia. El hombre, dice, inconstante en todos sus caminos. Necesitamos estar arraigados para absorber todo lo que Dios tiene para nosotros. Fíjese lo que dice este pasaje.
Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él, ¿no? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y yo miraba Colosenses 1 y el 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. El 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Está hablando de Cristo. El 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengamos preeminencia. Tremendo. Diga conmigo, todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con Cristo. Dice que debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Haciendo bienes, amén, a todos. Tenemos que ser personas bondadosas, generosas, misericordiosas, compasivas, porque si nosotros tenemos misericordia de la gente, Dios va a tener misericordia de nosotros el día que estemos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos saben que todos vamos a estar al tribunal de Cristo? Y se va a ver las obras que hicimos. No el tribunal donde van a ir los incrédulos y los que hicieron maldad, que eso van a ir al horno. Pero nosotros como cristianos, el Señor nos va a llevar al tribunal y va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus obras? ¿No? Porque más allá que somos salvos por la fe, dice que algunos serán salvos como por fuego, ¿no? Verá qué obras hicimos, qué obras de misericordia, de compasión, qué invertimos para la gente, qué hicimos en la obra de Dios. Nuestras obras serán puestas en evidencia y el Señor vamos a ser juzgados, ¿no? Y vamos a juzgar no para condenación, pero ahí se mostrará qué hicimos todos los años de vida que tuvimos. Amén. Si servimos al Señor, si ganamos almas, si fuimos compasivos, ahí se verá todo, ¿no? Y el Señor nos premiará. A algunos le dará un buen premio, a otros le dará, digamos, un premio chiquito, pero vamos a ser salvos igual. Pero fíjese lo que dice el versículo 7, ¿no? Aquí es donde tenemos que saber que necesitamos estar firmes. Dice que tenemos que estar firmes creciendo en la obra de Dios. Versículo 7, 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados, amén. Cuando alguien está arraigado es alguien que está bien agarrado, es como un árbol que tiene buenas raíces, que no se va a ser arrancado ni con el viento. Esa es la fe, esa es la convicción. Yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. Él es mi Padre, Él me ama, yo le sigo a Él, yo le sirvo a Él, estoy arraigado con Él y nadie me va a mover. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hay una cultura contraria, hay filosofías. Estaba hablando un poco de eso el apóstol Pablo, toda la cultura que lo rodeaba, digamos, para poder confundir, para apartarlos de la fe, para hacerlos dudar del poder de Cristo, de la obra de Cristo. Pero él decía, arraíguense en Él. Diga conmigo, tenemos que arraigarnos. ¿Y qué más? Sobreedificarnos, seguir edificando. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Diga conmigo, Cristo. Cristo es la base de nuestra vida, la base de la iglesia. Lo demás se sobreedifica, vamos creciendo, vamos aprendiendo hasta llegar a conocerlo en plenitud y poder servirle con plenitud a Él. Amén. Sobreedificados. Por eso sepamos que todo lo que tengamos que hacer tiene que ser a través de Cristo. Amén. Para Cristo. Dice que todas las cosas las hagamos con amor. Todas las cosas las hagamos como para el Señor. Tenés que trabajar como para el Señor. Tenés que ayudar como para el Señor. En la iglesia y fuera de la iglesia, todo lo tenemos que hacer como para el Señor, porque Él va a ser glorificado. Amén. Entonces tenemos que sobreedificarnos en Él, seguir aprendiendo para poder, hermanos, ser productivo. Diga conmigo, ser productivo y poder expandir el reino, llevar la palabra y decirle a la gente que Cristo vive, no está muerto, que Él es el Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Diga conmigo, tenemos que ser agradecidos, dar gracias al Señor. Hoy leí en esta mañana, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Cuántos tienen sustento y abrigo? Decirle que tú tenés que estar contento. Decirle que no te quejes más. No seas quejosa, quejoso. Tenés que estar contento, gloria a Dios. Porque, hermano, el Señor es el gozo. Tenerlo a Él es tener todo. Amén. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si tenemos todo y no lo tenemos a Él, estamos vacíos, sin rumbo, sin esperanza y en el mundo. Gloria a Dios. Él es el que suple las necesidades espirituales. Diga conmigo, Jesús suple mi necesidad espiritual. Busque conmigo San Juan 7:37. Jesús estaba hablando, ¿no? Estaba haciendo referencia
San Juan capítulo 7, 37. Recuerden que cuando hacían la fiesta de los tabernáculos estaban recordando cuando el Señor los había sacado de la esclavitud. Ya estaban en casa, ya estaban bien, ya tenían agua, ya tenían todas las comodidades. Pero una vez al año se iban al desierto y vivían en chozas, como cuando estaban en la esclavitud, cuando estaban en la soledad, para recordar de dónde el Señor les había sacado. Qué tremendo, ¿no? Y en ese momento donde hacían ramas enramadas y donde no tenían agua porque se iban al desierto, dejaban sus casas cómodas, con todas las comodidades, con la comida, con todo, y se iban al desierto el pueblo de Dios, recordando esos tiempos de donde el Señor los había sacado. Y en ese momento, donde ya estaban terminando los días, que tenían gran sed porque estaban sedientos, porque estaban con el sol, no sé cuántos grados habría, Jesús empieza a hablar en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y fíjese lo que dice, tremendo, ¿no? Porque Él no le hablaba del agua natural, Él le hablaba de saciar el espíritu. Diga conmigo, de saciar el espíritu. Tu alma, tu corazón se llene de su amor, de su paz, de alegría, de gozo, de fuerza, de esperanza. El que puede llenar los vacíos del hombre, que muchas veces el hombre lo quiere llenar con los éxitos, lo quiere llenar con los logros, lo quiere llenar con el dinero, con las posesiones, lo quiere llenar con un montón de placeres y vicios, pero el corazón sigue vacío, porque Dios nos creó para tener relación con Él. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Él nos creó para tener relación con Él, para hablar con Él, para tener comunión con Dios, y entonces tenemos paz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, Dios suple mi necesidad espiritual. Y en ese momento donde estaban todos sedientos, mire lo que hizo Jesús, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Imagínense, todo con una sed tremenda en el desierto, con 50 grados de calor. Muchachos, atención. Y entonces le empieza a hablar, ¿no?, el Señor, y le dijo así, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 38 dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué iban a correr? Ríos de agua viva. Y dirán, pero ¿qué agua va a correr adentro de ellos? No entendían nada. Pero el Señor estaba hablando del Espíritu Santo, le estaba hablando del Espíritu de Dios, que la sed que ellos tenían no solo era natural, la mayor sed era una sed espiritual. Necesitaban la presencia de Dios, necesitaban del Espíritu de Dios, necesitaba encontrar la presencia de Dios para poder entender que en Él lo tenían todo y Él suplía la necesidad de su alma. Gloria a Dios. Por eso en el versículo que sigue se aclara el tema y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús todavía no había sido crucificado, todavía no había ido a la presencia de Dios, pero les dijo a los discípulos, muchachos, esperen, vayan al aposento alto, porque ustedes van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y los discípulos fueron obedientes. En el capítulo 2 de los Hechos, después le habló, ellos en el 1 y en el 2, ellos estaban esperando recibir eso que iba a satisfacer su alma, que le iba a dar poder, que le iba a dar valor, que le iba a dar valentía. Diga conmigo, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Amén. Él es el que sacia, Él es el que suple nuestras necesidades espirituales. Es más, dice que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y tomará de lo mío, dice Dios, y los hará saber. El Espíritu Santo nos revela el carácter de Dios, nos revela la palabra de Dios y nos revela la voluntad de Dios, porque Él es el que nos va a guiar y el que nos va a ayudar en nuestras debilidades y el que va a darnos fortaleza y valor para enfrentar problemas. Por eso decía el apóstol Pablo cuando tenía dificultades, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. El Espíritu de Dios es el que llena nuestro corazón. Necesitamos buscar
Dice la Biblia, sean llenos del Espíritu. Dije, no se embriaguen más con vino ni sidra, embriáguense con el Espíritu. ¡Wow! ¿A cuánto le ha pasado que se han embriagado con el Espíritu? Levanta la mano, a ver. Poquito, ¿eh? ¡Wow, pastora! Tenemos que orar para que lo conozcan. El Espíritu Santo va a ser tu mejor amigo. El Espíritu Santo te va a marcar como un GPS donde le estás cerrando. El Espíritu Santo te va a llenar de fuego, te va a llenar de poder, te va a llenar de dinamita. Dice la traducción, ustedes van a recibir dinamita. ¿Cuántos quieren tener dinamita? La dinamita para enfrentar la vida, la dinamita para dar testimonio, la dinamita para no avergonzarte del Evangelio. Para eso necesitamos buscar la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! No podemos ser tibios, no podemos ser religiosos, no podemos ser apáticos. Necesitamos ser gente que ande en el fuego del Espíritu. ¡Wow! Y Dios te va a usar. Y Dios te va a usar, mi hermana. Dios te va a usar, hermano. Dios te quiere usar a vos y a vos. ¿Cuántos lo creen? No necesitas ser pastor. Si Dios te llama para pastor, evangelista, misionero, pero Dios te quiere hacer así. Dice que el que creyere, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si vos crees, el poder del Espíritu va a estar sobre ti para ayudarte en tus debilidades, para sanarte, para liberarte, para romper las cadenas que te atan, pero también vas a impartir lo que tenés de Dios. El apóstol, dice Pedro y Juan, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tenían? Presencia de Dios, Espíritu de Dios. Tenían el fuego, tenían lo que sació su alma. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó. No podemos dar lo que no recibimos. Pero la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? Los que recibieron a Cristo tienen el Espíritu Santo, pero tenemos que dialogar con Él. Tenemos que hablar con Él. Tenemos que buscarlo. Tenemos que pedirle la guía. Tenemos que pedirle que nos muestre lo que no está bien en nosotros. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a sacar adelante. Porque el Señor los envía para que nos ayude en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Yo tengo muchas debilidades. Él me ayuda. Él es mi amigo. Cuando estoy triste, Él quita la tristeza. Cuando estoy herido, dolido, frustrado y amargado por situaciones, Él viene y me levanta y me da fuerza. Cuando no tengo ganas, cuando me duele el cuerpo, ya voy a cumplir 62 y a veces la carretilla, todo, estamos medio doloridos y Él viene sobre mí y me levanta y me enciende y me da el poder para poder predicar la palabra. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no es nuestra fuerza, es Él. Necesitamos buscarlo porque Él va a saciar todas tus necesidades espirituales. Y el médico te va a decir, bueno, cada vez te veo mejor. Te va a entrar a sacar pastillas, el propio médico. Porque tu salud mental va a mejorar, porque tu expectativa va a mejorar, porque tus ganas van a mejorar, porque tu valor va a mejorar. Entonces no vas a tener miedo, porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque Él suple tu necesidad, tu carencia, mi carencia. Porque Él es el que lo llena todo. Amén. En Cristo tenemos el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es el que suple nuestras necesidades físicas. Busque conmigo Salmo 37, ¿no? Tremendo, porque Dios es un Dios que nos completa con Cristo. Con Cristo estamos completos, no necesitamos otra cosa. No necesitamos otra cosa, solo servirle, leer su palabra, practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Él nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 37, 25. Fíjese lo que dice. Tremenda palabra. Diga conmigo, Dios va a suplir. Wow. Quizá dice, pastor, yo sé que Dios suple mi necesidad, pero estoy en la economía arruinado. No levante la mano. Pero sepa que Dios va a suplir. Que Dios va a abrir una puerta. Tenga fe. Tenga esperanza en el Señor. Haga lo que tenga que hacer, ¿no? Porque si se levanta a las 12 del mediodía para ir a buscar trabajo, bueno. Pero hagamos lo que tenemos que hacer. Golpeemos puertas, repartamos currículos, o ore por un mejor trabajo. Sepa que Dios no le va a desamparar. Como yo hablaba con una hermana, ¿no? Con un montón de necesidad, le digo, hermana, Dios no te va a desamparar. Porque el Señor ve la fe y Dios va a suplir de alguna manera. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, que quizás no tiene las comodidades que tenés vos, no tiene tu familia que te ayuda, están solos? Pero si tienen a Dios, el Señor no los va a desamparar. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese lo que dice, ¿no? El salmista puede decir, mire que yo pasé años, yo peino cana
he sido joven y ahora ya tengo unos años, pero lo relata aquí la palabra. Fíjese lo que dice, 37, 25. Joven fui, ¿qué dice? Y he envejecido, dice que pasó años, ¿no? Era joven y envejeció, pero no va a haber un justo, no va a haber una justa desamparada por Dios, ni que sus hijos tengan que mendigar y vivir en la miseria, en la ruina, porque Dios es Padre bueno, misericordioso. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Wow! No solo que Dios te bendice a vos, si sos fiel a Dios, Dios va a bendecir a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y tus generaciones serán benditas porque un día le dijiste, sí, Señor, yo te sigo. A pesar de mis problemas, mis luchas, a pesar de todas las cosas que me están pasando, yo te sigo a vos y quiero impartir a los míos lo que recibo de vos. Amén. Y va a quedar eso. Va a decir, mi papá y mi mamá era un hombre, una mujer de Dios. Mi papá y mi mamá servían al Señor. Mi papá y mi mamá eran gente honesta, eran gente, no eran perfecta, pero eran personas de bien. Y van a tomar ese ejemplo y van a seguir a Cristo porque van a ver en vos la fidelidad del Señor y ellos van a imitar. Dice en el 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia, dice, es bendición. Wow. Diga conmigo, Dios va a suplir. Dios va a suplir. No sé, hermano, qué problema estás teniendo, pero podríamos escribir un libro con mi esposa en estos años que caminamos con el Señor. Su fidelidad es grande, dice la alabanza. Gloria a Dios. Dios es fiel. Quizás el hombre te ha defraudado, te ha fallado. Aún la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aumentar nuestra fe y nuestra confianza, porque Él también suple nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades psíquicas, nuestras necesidades físicas. Por eso decía el salmista también decía, cuando callé, ¿no? Porque él callaba su pecado, tenía encubierto el pecado, se envejecieron mis huesos. Pero cuando él los confesó y le pidió perdón al Señor, dice que Dios le restauró la salud. Diga conmigo, tenemos que ponernos a cuenta con Dios diariamente. Amén. Diariamente, Señor, si en algo te he ofendido, si he pensado mal de alguien, si he hablado mal de alguien, Señor, si he sido soberbio, Señor, si he actuado mal, perdóname. Cada día ir a Cristo y pedir que esa sangre nos siga limpiando. Porque los de corazón limpio tendrán presencia de Dios, caminarán en la unción, serán personas relevantes, serán personas que van a afectar a otros, influenciarán con el Espíritu y con la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. No pasarán desapercibidos los justos, las justas, los que temen a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que buscan agradar al Señor en toda su manera de vivir, que buscan ser santos en toda su manera de vivir. Ellos no solo que verán a Dios, sino que tendrán presencia de Dios en la tierra y respaldo del Espíritu, respaldo del poder de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sepa que Satanás y sus demonios tiemblan cuando hay una hija de Dios, un hijo de Dios que camina en santidad. Los demonios tienen que retirarse. ¿Cuántos entienden esto? Los demonios tienen que huir. ¿Saben por qué? No porque somos grandes nosotros, el que es grande es Él. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. Y huirá de nuestra mente y huirá de nuestras emociones y le vamos a decir, diablo, te va de mi mente, Cristo me ama, Él es mi Padre, yo soy luz de este mundo, yo soy la sal de esta tierra, yo soy una hija, un hijo de Dios, yo soy el real linaje escogido, real sacerdocio, soy una piedra preciosa para Dios, Dios me ama porque soy su hija y soy su hijo, diablo, te vas de mi mente. Gloria a Dios, resistir la fe, porque el diablo va a querer desacreditarte, el diablo va a querer desmoralizarte, el diablo va a querer hacer sentirte que no servís para nada, que por tus pecados no sos digna o digno de estar en la iglesia, pero si te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, la sangre de Cristo te limpió. ¿Y quién podrá llamar inmundo lo que Dios limpió? ¡Wow! Sentite bendecida, bendecido, si te has arrepentido y has abandonado tus prácticas malas
y estás caminando con Cristo en este tiempo, porque Dios va a suplir tu necesidad espiritual, pero también va a obrar en tu alma y en tu cuerpo para que puedas tener la mente de Cristo, una mente sana, una mente pura, una mente de fe, una mente renovada. Fíjese lo que dice el Salmo 103. Qué tremendo, ¿no? Versículo 2, me encanta. Salmo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Diga conmigo, somos beneficiados por haber recibido a Cristo y por ser hechos hijas e hijos de Dios. Somos beneficiados. ¿Con qué, pastor? ¿Con qué soy beneficiado? Porque a veces todo lo pasamos por lo material. Pero hermano, nada tiene que ver con las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son eternas, no son temporales, son eternas. Fíjese lo que dice la palabra en 103:3. Él es quien perdona algunos de tus pecados, todas tus iniquidades, tus maldades, todo. Cuando nos arrepentimos de corazón y abandonamos el pecado, el Señor nos perdona. Amén. ¿Cuántos saben que el pecado embrutece? ¿Cuántos saben que el pecado enferma el alma y el cuerpo? ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que el pecado destruye el cuerpo, que es templo del Espíritu? Y tenemos que cuidar el templo. ¿Por qué, pastor, tanta atención en el templo? Porque dice que el que destruye el templo, Dios le va a destruir a él. Yo no quiero que Dios me destruya. Por eso en vez de comerme 5 huevos fritos, me como uno. No, en vez de comerte 1 kilo de chocolate, comé de a poquito, ¿no? Porque tenemos que cuidar el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Ni hablar con otras cosas, otras sustancias, pero ese es otro tema. Gloria a Dios. Pero tiene que ver con cuidar el cuerpo, hermano. Amén. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. ¡Wow! ¿Qué dolencias? Todas. Quiere decir que si vos tenés una dolencia hoy, Dios tiene poder para sanarla. ¿Cuántos lo creen? Y los que creen en esta noche van a recibir sanidad. Yo voy a estar orando y le voy a pedir a Dios, Señor, los que creen que puedan recibir la sanidad que vos le otorgaste en la cruz. Dice, Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Qué más? El que te rescata del hoyo tu vida. ¿Alguna vez se sintió en el hoyo? Yo recuerdo una vez que estaba de chico, me colgué. Había un pozo ciego, pero estaban sacando tierra, no había otra cosa, no había nada. Era tierra, diga conmigo, era tierra. Y entonces con una soga me fui bajando, el pozo tenía como 4 o 5 metros y se me corta la soga. ¡Plum! ¡Pa! Quedé así, no, ni jeringoso hablaba ya. Y alguien me dijo, no, sea así, ¿no? Y me sentía en el pozo desesperado, ¿no? Y a veces en la vida te sentía en el pozo. Deudas, problemas con la familia, problemas en el trabajo, tantas cosas que sí, estoy en el hoyo, pero si tenés a Cristo, el Señor te va a sacar. Estiraron la mano, estiraron una soga y me sacaron, ¿no? Y así Cristo nos sacó del hoyo, ¿no? Lleno de bronca, estábamos llenos de resentimiento, de venganza, deprimidos, desolados, frustrados, estábamos en el hoyo. Y Cristo nos liberó. Él es el que rescata del hoyo tu vida y mi vida. Él nos rescató de las garras del diablo, nos rescató del poder del pecado y nos rescató de la vana manera de vivir que teníamos. Creíamos que vivíamos bien, pero el pecado trae consecuencias. Diga conmigo, el pecado trae consecuencias. Parece lindo, pero después viene el tema. Pero fíjese lo que Dios suple. Él es el que sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. ¿Cuántos dicen aleluya a la tercera edad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él nos rejuvenece, Él renueva nuestro esqueleto y nos moviliza para que seamos como las águilas. Amén. ¡Gloria a Dios! Tremendo, ¿no? Pero ese es el Espíritu de Dios. Yo conocí hermanas, quizás ancianas, pero un espíritu que te oraban y te quemaban los pelos. Llena de la presencia de Dios, ¿viste? Tenía una polenta, capaz que eran flaquitas, sí, pero una polenta espiritual con un montón de edad y andaban y, Dios mío, Señor, que podamos llegar, ¿no? A invitar a esas mujeres de fe, esos hombres de fe, que tienen un vigor espiritual, que fortalece su parte física. Eso es el Espíritu de Dios. Diga conmigo, eso es el Espíritu de Dios.
Eso no es la pesa y no todo. Ese es el Espíritu de Dios, ¿viste? Aunque está bien hacer gimnasia, todo está bárbaro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él suple lo que necesitamos y con eso terminamos. San Lucas 12:31, decirle al que está a tu lado, no te congeles, porque el fuego está aquí y el fuego te va a encender. Aleluya. 12:31 de San Lucas. La presencia, mire, yo estaba congelado, pero ahora estoy encendido. No sé qué me está pasando, pero sé que es el fuego del Señor. Amén. Gloria a Dios. Él va a suplir tus necesidades y mis necesidades. Pero tenemos que buscar a Dios. Amén. ¿Cómo, pastor? Hablar con Dios. A la mañana habla con Dios, al mediodía habla con Dios. Cuando vas caminando habla con Dios. Búscalo a Él, busca su voluntad, busca en su palabra. Él te va a guiar, Él te va a dar inteligencia, sabiduría, revelación, conocimiento. Él va a liberar tu mente embotada para que puedas poner en práctica tu sentido común, que está tan atormentado y abombado hoy en la gente. Algo tan común como el sentido común. Pero hermano, cuando estamos en el pecado no vemos nada. Estamos cegados. Estamos con la mente entenebrecida, estamos embotados, estamos en tinieblas, pero Cristo hizo resplandecer nuestro rostro y abrió nuestro entendimiento para comprender que no hay mejor cosa que estar con Él y que el Señor va a ir supliendo tus necesidades que quizás te faltan, pero en Él podemos encontrar, y con esto termino. Gloria a Dios, 12:31, tenía mucho más, pero no quiero que se me congelen más. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué le decía el Señor? No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, porque si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios, ¿cuánto más va a cuidar de ustedes? Diga conmigo confianza, que Dios va a darme la salida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. El Señor quiere suplir tus necesidades. Y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que se ponga de pie. Y luego vamos a hacer un altar.